Yo quiero predicar bajo el tema de cambio de plan. Una noche de un 21 de abril del año 1999, yo tenía el deseo de ir y de participar en una fiesta del mundo. Obviamente yo no era cristiano, así que me enteré que nada más y nada menos que Fernando Villalona, el Mayimbe, estaría esa noche en un club nocturno de la ciudad de La Romana. Para ser honesto, aunque en ese tiempo yo era un amante de su música, nunca le había ido a ver de manera personal. Así que entendí que era la oportunidad de yo ir a esa fiesta aquella noche. Y como era obvio, era una fiesta de un club muy conocido en la ciudad de La Romana, y el código de vestimenta era formal. Así que yo fui a mi closet, llevé mi mejor traje a la lavandería, y de pronto cuando yo estoy casi preparándome para irme, mi esposa me dice: ¿sabes? Hoy hay un culto especial. Vamos a estar orando por mi sobrina, una niña que apenas tenía 3 años. Está en Houston, Texas. Va a ser intervenida mañana quirúrgicamente porque tiene cáncer en uno de sus riñoncitos. Y yo quiero que tú me acompañes para que vayamos juntos como familia e intercedamos delante de Dios. Cuando uno no anda en el espíritu y anda en la carne, usted sabe lo fastidioso que es que a uno le cambien los planes. Y aunque no haya ni un amén, los varones que algunas veces nos planificamos para hacer tantas cosas, tenemos un sábado especial para nosotros, posiblemente para irnos a recortar, para lavar el vehículo, para lo que sea. Y de pronto cuando tú llegas a tu casa y solamente hay un vehículo, tu esposa te dice: mira, mi amor, necesito que me lleves a pagar la luz, necesito que me lleves al supermercado, necesito que me lleves al salón. Y como de pronto hay un cambio de plan, y eso como que te saca, ¿verdad? Gracias por el amén, como diría nuestro apóstol. Entonces hay como un cambio de plan. No sé cuánto están entendiendo lo que el Espíritu Santo ya comenzó a hablar. Así que esa noche, obviamente, yo tenía un plan. Yo tenía en mi mente una idea de que iba a hacer algo, pero de pronto hubo un cambio de plan. Y no tengo que decirte que ese cambio de plan fue de tanta bendición que cuando yo llegué aquella noche a la iglesia y comenzamos, ¿verdad?, el culto, y comenzó la gloria de Dios a descender, fue algo tan glorioso, tan maravilloso, que cuando mi esposa y yo pasamos adelante porque querían orar por nosotros, yo comencé a temblar, comencé a perder como mis funciones motoras del cuerpo, y comencé a temblar, y era que el Espíritu Santo de Dios me estaba tocando en ese momento. Yo nunca en mi vida me había sentido de una manera parecida. Así que era obvio, en medio de una batalla espiritual, porque esa noche yo le dije a mi esposa: después que salga de aquí, yo te dejo y yo me voy a mi fiesta. Pero vaya la sorpresa, que cuando yo salí de ahí, salí convertidito a Cristo. Y le dije: bueno, si Fernando Villalona no se convierte y viene a adorar a Dios en la iglesia, yo nunca lo voy a ver en una fiesta. Yo te cuento esto porque algunas veces el hombre propone, pero al final Dios es quien dispone. Yo te vengo a hablar de cambio de plan. Y así rápidamente, cambio de plan, idea del modo, ¿verdad? Plan, idea del modo de llevar a cabo una acción. Eso es un cambio de plan. Tú tienes una idea de cómo tú vas a ejecutar, qué acción vas a ejecutar para lograr un propósito a través de algo. Pudiéramos decir que es un programa en el que se detalla el modo
y conjunto de medios necesarios para llevar a cabo una idea. Déjame decirte que una cosa es cambiar de plan y otra cosa es tener un plan B. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Bueno, el plan B es tú tener, ¿verdad?, como un as debajo de la manga. Pero yo no te estoy hablando de ese tipo de plan. Yo te estoy hablando del plan que tú tienes que cambiar en un momento cuando tú pensabas que esa era la única opción que tú tenías. Y hay otra cosa importante. Una cosa es que tú cambias el plan y otra cosa es que Dios te cambia el plan. Y posiblemente aquí hay personas que tenían planeado ir a otro lugar, a otra cosa, hacer cualquier otra cosa, y de pronto Dios le cambió el plan para traerlo acá. Déjame decirte que en el Señor no hay casualidad. En el Señor lo que hay es propósito. Y eso pasó en el Génesis. Dios tenía concebido el plan de bendecir a su creación. Pero hubo pecado, hubo una maldición que entró a través de Eva, que se transmitió también a Adán. Y entonces Dios tuvo que cambiar el plan. Y el plan era traer a su Hijo Jesucristo para cumplir, ¿verdad?, los parámetros establecidos por la ley en el Antiguo Testamento, para morir en la cruz como cordero inmolado y para quitar nuestros pecados, para que nosotros hoy estuviéramos aquí en el trono de la gracia. Entonces hay planes, repito, que tú los cambias, pero hay planes que Dios tiene que cambiártelo para meterte en su propósito. Un hombre llamado Saulo de pronto va rumbo a Damasco, y ustedes conocen quién es Saulo, el actual apóstol Pablo. Pero en ese momento, en su condición mundana carnal, Saulo va a una más de sus misiones. ¿Cuál era el plan de Saulo? Seguir persiguiendo a los cristianos para echarlo en el bote en la cárcel y cumplir con el propósito, ¿verdad?, al cual había sido contratado. Perseguir cristianos para que lo mataran y para que lo encarcelaran. Pero he ahí un día cualquiera rumbo a Damasco, que tiene un encuentro divino con el Señor, como nosotros conocemos. Tuvo un de repente. Y yo no sé cuántos de nosotros hemos tenido de repente, para bien y para mal. Y de pronto este hombre que tenía tantos planes, parecía ser que en ese día él hizo una agenda y dijo: bueno, hoy me toca, mi cuota de hoy es encarcelar a 50 cristianos. Y mañana me toca duplicar ese número a 100. Él tenía un plan, pero en el propósito de Dios había otro plan. ¿Se está entendiendo eso? Entonces una cosa es que tú tengas un plan y otra cosa es que Dios te cambie el plan. Una cosa es tú tener un plan, cambiar de plan, y otra cosa es que te cambien el plan. Plan B es otra cosa. Plan B es cuando tú tienes un recurso. Áreas que posiblemente necesitamos cambiar de plan, o que hemos tenido, ¿verdad?, en algún momento experiencia donde cambiamos plan en lo conyugal. Situaciones en el matrimonio que no funcionan, tenemos que cambiarlo. Lamentablemente, esto suena duro y difícil, pero aquí hay posiblemente parejas que tuvieron un matrimonio, ¿verdad?, anterior, y hoy se han casado de nuevo. Tuvieron que cambiar de plan porque decidieron que ese hombre o esa mujer lamentablemente no era la adecuada. Eso se ve, gracias por el amén. Cambio de plan también en lo familiar, estrategia que usted en algún momento pudo haber elegido, ¿verdad?, para establecer una acción, un propósito, y de pronto tiene que cambiarla. Pero podemos verlo también en cuanto a nuestra seguridad física. Personas que contratan un guardaespaldas, personas que andan muy armados. Pero cuando nosotros vemos en las estadísticas muchas veces de los atracos y de las situaciones donde hay personas que son, ¿verdad?, ultrajados por delincuentes, la mayoría de ellos están armados. Entonces, si tu confianza está en tu dinero o en la seguridad que tú contrataste para cuidarte y no te funciona, posiblemente hoy es un buen día para cambiar de plan. Porque la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa sobre los que le temen y lo defiende. Y que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia.
Si usted quiere tener seguridad, no hay mejor seguridad que usted andar con un ángel de Jehová. Y si tu estrategia o tu plan es todo el tiempo, cada vez que tú llegas a tu casa, sobar tu pistola creyendo que esa es tu salvaguarda, déjame decirte que no hay mejor guardián que aquel ángel que Jehová delega sobre ti para que te cuide a ti y a los tuyos. Pero también hay cambio de plan en lo laboral o en los negocios. Hay personas que han tenido que cambiar la estrategia de negocio porque no funcionan. De igual manera, cambio de plan en lo económico y también cambio de plan en lo espiritual. Definitivamente hay cosas que tú has estado haciendo por mucho tiempo en lo espiritual, en tu vida íntima, que no están dando resultados. Yo te digo, el Espíritu Santo te dice hoy, si no está funcionando nada de lo que tú estás haciendo en lo espiritual, es el momento de cambio de plan. Porque aprendí algo que marcó mi vida. Y es que si queremos ver cosas que nunca hemos visto, tenemos que comenzar a hacer cosas que nunca hemos hecho. Y hay una ley inquebrantable que es la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre siembre, eso segará. La palabra dice, si tú estás sembrando para la carne vas a cosechar. Ahora, si tu siembra es en el espíritu también vas a tener frutos. Entonces, si tienes una vida que por el momento está estancada, el propósito de Dios no es que tú te detengas, es que avance. Y la gente confunde estos términos. Yo aprendí este principio, ha sido de gran bendición para mí, pastor. Algunas veces nos estamos moviendo y creemos que estamos avanzando. Ustedes han visto gente así. Gente que se están moviendo y se mueven mucho y tú crees que están avanzando. Y lo peor del caso es que ellos mismos piensan que están avanzando, pero están detenidos. Están estancados. Y el propósito de Dios no es que tú te detengas, es que avance. Y si tú no estás avanzando, es el momento de cambiar de plan. Es el momento de cambiar de estrategia. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cuándo o por qué cambiamos de plan? Generalmente cambiamos de plan cuando lo que queremos lograr a través del método elegido no funciona de la manera que esperamos. ¿Cuántos dicen amén? Posiblemente el resultado es bueno, pero la función cuesta mucho sacrificio y tenemos que cambiarlo. Posiblemente no da el resultado que esperamos, aunque el método sea bueno. Y eso nos obliga a cambiar de plan. Pero también hay algunas veces que cambiamos de plan cuando lo que queremos hacer sencillamente no funciona. O cuando se presenta un evento fortuito que cambia nuestras vidas. Lamentablemente, y ojalá que aquí no haya una de esas personas, y si lo hay, de verdad que es duro uno quizás recordar este tipo de situación. Pero posiblemente aquí hayan esposos o familia que salieron a un lugar y nunca llegaron. Y ahí hubo lamentablemente un evento fortuito donde quedó la mujer sola, quedó viuda, con 2 o 3 muchachos, con deudas, con problemas. Y de pronto lo que ella creía que en un momento había seguridad porque su esposo era un buen hombre, un hombre trabajador. Pero cuando él no está, porque ese día cuando salió en la mañana perdió la vida. Lamentablemente es un evento que cambia tu vida de una manera fortuita y te obliga también a cambiar de plan y a cambiar de estrategia. Ya tus hijos posiblemente no van al mejor colegio de la ciudad. Ya la abundancia que había en tu casa posiblemente menguó. Yo no sé cuánto están entendiendo. Gloria a Dios. Pero el Proverbio 16:25, yo quiero que tú sepas que una cosa es lo que tú piensas y otra cosa, ¿verdad?, es lo que Dios tiene determinado. Y por eso dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Hay gente que entiende, por ahí me voy, es lo que me conviene, pero dentro del plan perfecto de Dios no está que te vayas por ese camino. El plan perfecto de Dios es que todos vengamos al arrepentimiento a través de Cristo Jesús. Y si aquí hay personas que todavía no han tomado esa decisión, hoy es una mañana preciosa para hacerlo. Podríamos traducirlo esto como: hay planes que al hombre le parecen correctos, pero al final son planes que conducen al fracaso.
Aleluya. Y yo he aprendido que lo que no sirve, que lo que no funciona en lo humano, se cambia o se bota, pero también puede ser restaurado a través de la sangre de Cristo. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Dice Isaías, el hombre propone y Dios dispone, la versión nueva internacional. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Toda obra del Señor tiene un propósito. Escucha bien, iglesia. Toda obra del Señor tiene un propósito. Dice la palabra que hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. ¿Quién entiende las cosas de Dios? El perverso, el vecino que te echa la basura frente a tu casa, el que te coge el parqueo cuando tú llegas a la oficina, aquel que te mira mal, aquel que te roba lo tuyo, hasta esa persona está dentro del plan de Dios para establecer un propósito. ¿Sabe? Te lo cuento, dice la Biblia en el libro de Habacuc, los caldeos castigan a Judá. Habacuc 1:15, mirad entre las naciones y ver asombrados, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. ¿Qué estaba pasando aquí? El profeta Habacuc se sienta a mirar el cuadro que estaba aconteciendo en aquel tiempo. Los caldeos, el pueblo de Israel había caído prácticamente en juicio y Dios permite que los caldeos comiencen a castigarlos. Entonces Habacuc, y permítanme ilustrarlo, es una manera, a mí me encanta ilustrar lo que predico. Habacuc se sienta de una manera preocupada y dice: Señor, ¿no somos nosotros tu pueblo? Pero ¿cómo es que tú permites que estos bárbaros, estos angustiadores, siembren el terror en nuestra tierra y nuestra gente? Padre, ¿cómo tú estás permitiendo que todo este tipo de cosas pase? Y yo no sé cuántos de nosotros también en algún momento estamos pensando de esa manera. Señor, pero ¿cuándo es que tú vas a cambiar a este hombre? ¿Cuándo tú vas a cambiar a esa mujer? ¿Cuándo es que tú vas a cambiar esta situación? Mira estos muchachos, Señor, que ya yo no puedo más con ellos. Pero la Biblia dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Conforme al propósito de Él han sido llamados. Entonces el Señor, en medio de esa situación, le dice: mira, Habacuc, tú no estás entendiendo porque tú tienes mente limitada. Pero eso que tú estás viendo, que yo estoy permitiendo, es para un propósito. Entonces le dice: mira, porque aquí yo levanto los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. En pocas palabras, eran gente, eran altivos, eran orgullosos, eran autosuficientes. Su justicia dependía de ellos mismos. Le dice Jehová a Habacuc: sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá, aleluya, a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Wow. Pero una cosa es que te digan algo y otra cosa es tú vivir la experiencia. Algunas veces los pastores pasamos por esa situación. Cuando nosotros tenemos que dar un consejo, ciertamente hemos tenido algunos de la oportunidad de vivir procesos para poder enseñar, pero algunas veces no hemos pasado por un proceso parecido y de pronto lo que tenemos ahí es el manual de nuestra vida. Lo tomamos, pero cuando lo vamos a impartir para darle el consejo a esa persona que tiene esa necesidad, ¿sabe cuál es la respuesta? Ay, pastor, es muy lindo que usted me lo diga, pero usted no sabe por lo que yo estoy pasando. Déjame decirte que los pastores, aunque no estemos pasando por ese proceso, te entendemos. Pero quiero decirte algo más también. Dios también te entiende. Y todo eso que tú crees que es para destruirte,
Alabado sea el nombre del Señor. Es para que Dios cumpla su propósito en ti. Amén. Entonces, ¿sabe lo que le dice? Escarnecerá a los reyes y de los principios hará burla. Se reirán de toda fortaleza y levantará terraplén. Terraplén es como una loma de tierra y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, ¿verdad? Atribuyendo sus fuerzas ¿a quién? A su Dios. En pocas palabras, hermano, Dios va a utilizar, aleluya, las herramientas del enemigo para glorificar su nombre y establecer su propósito en ti. Le damos un aplauso al Señor. Pastor, usted es esos pastores que predica y comienza con un versículo y luego se olvida. Sí, porque con todo respeto los que tienen, ¿verdad?, esa línea, ese don de evangelista, algunas veces leen un versículo, entonces como que la gente se queda en el aire y dice, voy acá, pero está bien, estamos hablando de cambio de plan. Me leí un versículo, me sacó de ahí, me habló un poquito de aquello, ahora me habla de Habacuc, pero déjame decirte, para ser coherente, que volvemos a la historia de Lucas 6. Aleluya. ¿Y sabe lo que pasa? Mira, aconteció un día que él estaba enseñando, dice la Biblia. En Marcos 2:1 dice que entró Jesús en Capernaum después de algunos días y se oyó el rumor que él estaba en casa. La gente supo que Jesús estaba en casa. Así que aconteció ese día que él estaba enseñando después que estaba en casa. Porque Jesús aprovechaba el tiempo. Jesús no desperdiciaba el tiempo. Y estaban sentados los fariseos, los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Jesús había un versículo anterior, unos versículos antes, narra la Biblia de que él había tenido un encuentro con un hombre y le había sanado. Cuando le sana, le dice, vete, no peques más, pero solamente ve y muéstrate a los sacerdotes. ¿Sabe? La idea de que cuando un leproso era, ¿verdad?, lamentablemente estaba pasando por esta terrible enfermedad. ¿Por qué cuando Jesús decía, ve y muéstratele a los sacerdotes? Era que los sacerdotes, la lepra era una maldición. Y cuando usted tenía esa enfermedad, usted tenía que ser aislado. Usted tenía que irse a una cueva y había un metraje de distancia específica. Y usted se le ponía una campanita para cuando esa campanita sonara y usted iba atravesando por ese camino, se diera cuenta que había leproso. La lepra obviamente era una enfermedad contaminosa. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un enfermo de lepra era sanado, la persona que tenía la certificación de darle el visto bueno de que esa persona había sido sanada era el sacerdote. ¿Se entendió eso? Por eso es que cuando los 10 leprosos, ¿verdad?, son sanados, de igual manera Jesús, aquel que se devolvió, le dijo, ve y muestra, o él le dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. En este caso le dice, muéstratele al sacerdote, pero no digas nada. Pero wow, ¿sabe? Cuando este hombre, yo me imagino parafraseando, se vio sanado. ¿Ustedes creen que una persona que está enferma y recibe un milagro tan poderoso como ese se va a quedar callado? Yo creo que no. Este hombre que estaba enfermo, que estaba aislado de su familia, de pronto cuando eso pasó comenzó a decirlo en el barrio, en todo lugar. Así que dice la Biblia que la fama de Jesús seguía aumentando. Y todos los que estaban enfermos iban hasta donde él para ser sanado. Así que Jesús, después de una gran jornada de evangelización, finalmente llegó a casa. Pensaba que iba a descansar, pero para sorpresa de él, ahí estaba gente de todo tipo. La gente identificó que Jesús estaba en la casa. ¿Cuántos saben que Jesús está en esta casa? ¿Cuántos saben que hay poder para sanar y para libertar? Entonces nosotros venimos a la casa porque sabemos, aleluya, que el poder de Dios está en este lugar. Pero el poder de Dios también está en tu corazón. Amén. Entonces, ¿qué pasó?
Dice la Biblia que había unas personas que tenían un plan. ¿Cuál era el plan de esas personas? El plan de esa persona era llevar a un enfermo a donde Jesús. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevar adentro y ponerle delante de él. Este hombre, la Biblia no registra si era paralítico de nacimiento, si fue por una enfermedad, si fue por un derrame. Lo cierto era que este hombre era paralítico. Y la parálisis es una enfermedad tan terrible que si tú no tienes el amor del prójimo, de tu familia para que te cuiden, lamentablemente tú estás condenado a perecer y morir. En pocas palabras, un paralítico, porque este no era cualquier paralítico. Hay personas que tienen parálisis parcial. Este hombre tenía una parálisis prácticamente total. Y de pronto estaba en una camilla. Él no tenía quizá familia, hijos, no tenía esposa, pero tenía hombres temerosos de Dios que estaban pendientes de él. Así que cuando este hombre estaba en su lecho había sido posiblemente olvidado. Las personas ya se habían olvidado de este hombre. Ya nadie preguntaba por él. La viejita de al lado era la que algunas veces le pasaba de comer. Y algunos muchachos o tigres del barrio, por decirlo así en buen dominicano, algunas veces iban a ayudarlo. ¿Sabe? Y de pronto en el tumulto escucharon que Jesús estaba en aquel lugar. Y a alguien se le ocurrió y le dijo: oye, nosotros hemos escuchado, aleluya, que este Jesús tiene poder para sanar. Vamos a ponerle un nombre a ese paralítico como para parafrasear y para hacer un poquito más interesante la historia. Mira, Luis el paralítico está ahí y depende de lo que nosotros le llevemos. Su familia lo ha abandonado, nadie lo quiere. En el barrio nadie habla de él, nadie pregunta de él. ¿Qué tal si lo llevamos a ese tal Jesús para que le sane? Y de pronto esos muchachos, esos tigres de barrio, como nosotros le llamamos en argot dominicano, agarran y dicen: vamos a llevarlo a Jesús. Y lo toman pero el plan ¿cuál era? Llevarlo a Jesús. Porque ellos sabían, aún en su ignorancia, que Jesús tenía poder para sanar, para libertar, para restaurar. Cuando llegan allí, y es lo que yo quiero dejarte en tu corazón, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud. Aleluya. Ellos llegaron y cuando estaban en aquel lugar, resulta que se le habían adelantado, le habían tomado el turno. Es que cuando usted va, por ejemplo, a un hospital y le dicen: llega temprano, y tú no llegas, de pronto cuando llegas, ve la fila que le da la vuelta a la clínica y tú dices: ay, mi madre, ¿y ahora qué hago? Cuando ellos llegan con este hombre a ese lugar, no podían llegar a su propósito, no podían llegar hasta donde ellos querían, no podían ejecutar su plan, por lo tanto tenían que cambiar de plan. Hay veces cuando Dios te cambia el plan, pero hay veces cuando eres tú quien tienes que cambiar tu actitud, cambiar tu manera de pensar para poder cambiar tu manera de vivir. Y eso dice Pablo en la palabra. Mientras tú no tienes una mente renovada en Cristo Jesús, no puedes tener fruto en las cosas que haces. Donde primero tienes que cambiar es aquí, para que entonces puedas cambiar tu manera de vivir. Entonces ellos dicen: ¿qué vamos a hacer? No podían, ¿por causa de qué? De la multitud. Y la Biblia habla, yo siempre, cada vez que predico sobre este tema, menciono la multitud. Porque la multitud es como esa corriente que algunas veces nos lleva por el sendero contrario a lo que el Señor dice. La multitud nos mete en competencia. La multitud nos mete en que si tú cambiaste de teléfono, yo también quiero cambiar. Que si el pastor, aleluya, tiene un iPhone 7, yo quiero uno porque él es el pastor, pero yo soy empresario. Que si la hermana cambió de carro, yo también quiero cambiar de carro.
que si compramos una casa en tal sitio, yo también quiero una casa. Y en los jóvenes, que a los 16 años ya todas mis amiguitas han tenido novia y todas han tenido relaciones. Y yo no quiero quedarme atrás. Muchas veces la multitud impide que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Así que cuando ellos llegan allí, tenían dos opciones. Opción número 2, regresar a casa, frustrado, desesperanzado y sin haber alcanzado el propósito. O número 2, ejecutar. Así que cuando llegaron allí, estaban allí, uno de ellos dijo: no podemos llegar hasta donde el maestro, y el maestro está muy ocupado, tenemos que llamar su atención. Y alguien dijo: mira, pero vamos a ver por el techo. Y otro le dijo: tú estás loco, por ahí no podemos. Pero nosotros somos 4, nosotros somos hombres. Mira, busca este pote, vamos a subirnos aquí y vamos a ponerlo por encima del techo. Y uno de ellos dijo: buena idea. Así que no sé cómo lo hicieron, no me importa cómo lo hicieron. El caso es que subieron al hombre por encima del techo. A mí me llamó la atención y comencé a estudiar las edificaciones de aquel tiempo. Generalmente eran de ladrillo, de piedra. Algunas tenían, ¿verdad?, barro por encima. Pero habían otras que eran muy sencillas. Nosotros asumimos, ¿verdad?, que el techo allí era de cana, era sencillo. Pero de igual manera no era una tarea fácil. Así que cuando llegan allí, el plan que ellos tenían tenía que ser cambiado. ¿Cuál es la actitud tuya cuando se presentan barreras? ¿Tiras las toallas? ¿Te detienes? ¿Cuál es tu actitud? ¿Qué es lo que pasa por tu mente cuando sientes que hay una pared? ¿Te detienes o clamas? Porque hay gente que por años están detenidos, ¿sabe? Wow, porque no han creído en el poder de Dios. Y el Señor me dice: pueblo de Dios, no te detengas. Yo sé que tú quieres servirme. Yo sé que tú en tu mente quieres servirme, pero tus miembros, tu cuerpo hace otra cosa. Ahora bien, si tú te atreves a confiar y a poner tus planes en mis manos, te voy a bendecir. Así que estos hombres rompieron el techo y allí comienzan, hermano, dice la Biblia, aleluya, comienzan a bajarlo, ¿verdad? Pero no hallado cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa por el tejado, le bajaron con el techo poniéndolo en medio delante de Jesús. Déjame decirte que los problemas que tú pongas delante de Jesús tienen solución. Déjame decirte que no importa cómo se llamen tus problemas, si tú lo pones delante de Jesús, tienen solución. El problema es que cuando tenemos problemas vamos a cualquier lugar menos a los pies de Jesús. Aquella mujer que había considerado ser adúltera, que era una pecadora, cuando se encontró en esa situación agobiante, que moralmente era desechada por la sociedad, fue y puso su problema delante de Jesús. Y Jesús estaba ahí enseñando y de pronto hay un silencio, hermano, sepulcrante, y la gente comienza a mirar. Y Jesús, cuando vio aquello, yo me imagino, pastor, que comenzó a reírse y dijo: wow, oh wow, estas personas se la traen. Esto es fe, hermano. Hay gente que deja de venir a la iglesia por cualquier cosa. Hoy hubo gente que no vino a la iglesia porque estaba lloviznando. Hay gente que no viene a la iglesia porque está a pie viviendo a 500 metros. Y nosotros estuvimos un día en un retiro. Usted estaba ahí, creo que una pareja de Rusia, ¿verdad que sí, pastor? Que ellos tienen que caminar 100 y pico de kilómetros para ellos llegar a su iglesia. Pero llegan a buscar la bendición. Por cualquier cosita hay gente que cambia de plan para mal, pero estos no decidieron detenerse. Así que bajaron, aleluya, y cuando Jesús los recibe se maravilla. Dice que al ver la fe de ellos, Jesús les dijo: tus pecados te son perdonados.
Aquí hay gente que está paralítica por causa del pecado. Pero el Señor te dice, tus pecados te son perdonados. Hay gente que no pueden avanzar por causa del pecado, pero el Señor te dice, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecado si no solo Dios? Pero ellos no tenían la capacidad, el discernimiento de entender que con quien hablaban era precisamente Jesús, el Hijo de Dios. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondieron y les dijo, ¿qué caviláis en nuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Yo te pregunto, ¿qué es más fácil? Si yo hago un cuadro y lo razono, y el pastor yo creo que va a estar de acuerdo conmigo, si a mí me traen un caso así, es más fácil decirle, mira, tus pecados te son perdonados. Pero en ese rollo de yo meterme, decirte que te pares sin saber si se va a quedar ahí. No sé si usted está entendiendo lo que pasó por la mente de Jesús en ese momento, lo que Jesús quiso explicarle. Jesús le dijo que es más fácil que sus pecados sean perdonados o que se le diga levántate y anda. Y obviamente era más fácil decirle tus pecados te son perdonados. Porque es que Jesús tiene soluciones simples a problemas complejos y la gente no entiende eso. Tú te estás ahogando en tu problema. Tú crees, aleluya, que tus problemas no tienen soluciones. Y tú crees que el mundo se te está acabando encima cuando de pronto una sola llamada de una manera sobrenatural resuelve todo tu problema. Porque es que, dile al que está al lado, porque aquí hay gente que se me está durmiendo. Mira, dile al que está al lado, mira, Jesús tiene soluciones simples a problemas complejos. Ustedes recuerdan aquel hombre con toda la raya del mundo en el Antiguo Testamento que fue delante del profeta para ser limpiado. Naamán. Y cuando él va con regalo, con oro, con carta de su rey, todo esto. Y cuando, aleluya, él va con un plan en su cabeza de que se le va a recibir con pleitesía, de que el profeta va a ir y le va a tirar una alfombra roja. Y cuando van donde el profeta está en su alcoba y le dicen, mi señor, aquí hay un hombre que viene de parte del rey. Ah, sí, ¿quién es? Amán. Dice, Naamán. Ah, sí, dile que se vaya al río y que se sumerja 7 veces. Pero ese río no era un río limpio ni cristalino, era un río asqueroso, un río sucio. Y este hombre comenzó, ¿verdad?, a regañadiente, a pelear consigo mismo. Y al final su criado le dice, pero mi rey, por Dios, usted no vino para ser sanado, porque hay planes que a la gente no le gusta, pero el resultado es bueno. El plan no es bueno, pero el resultado es bueno. O usted cree que lo que le pasó a Jesús en la cruz del Calvario, el plan era bueno. No, el plan no era bueno, pero el resultado era el que Dios quería. Así que este hombre, creyendo que tenía un problema complejo donde él creía que iban a venir a inyectarle, a ponerle suero, sencillamente con sumergirse 7 veces fue limpiado. Déjame decirte que Dios tiene soluciones simples a problemas complejos. ¿Le das un fuerte aplauso al Señor? Jairo, gloria a Dios. Jesús ve la fe de aquellas personas y aún en medio de la situación contrarresta con los fariseos de la ley, pero establece su propósito y honra la fe de aquellos hombres. Mira,
Hay gente que están tan mal espiritualmente hablando que son paralíticos. Y hay gente que tiene que traerlo a la iglesia. Posiblemente aquí hay gente que lo trajeron a la iglesia porque no tenían la condición de venir. Pero el propósito del plan de Dios es cambiarte la estrategia que tú tenías. Sabrá Dios el tiempo que tú tienes haciendo algo y no te da resultado. Déjame decirte que es el momento de cambiar de plan. Ese plan se llama Jesucristo. Dice, pues para que sepáis, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ese es el propósito de Dios. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Bendito sea el nombre del Señor.